Bueno, vamos a darles la bienvenida a todos los asistentes a este webinar. Estamos esperando unos minutitos que la gente termine de entrar. Yo quiero pensar que se me está escuchando, así que espero que eso sea así. Sí. Súper, súper, gracias. Y veo que la gente está conectándose, nos está empezando a saludar, así que súper, súper bienvenido. Vamos a dar unos 2 minutitos más, un minutito, y partimos a las 11:05 según lo que teníamos organizado. Si se escucha, estupendo. Buenos días, todos muy bienvenidos. Oye, bueno, vamos a dar inicio a este ciclo de paramétricos que consta, le hemos llamado ciclo porque la verdad que tenemos planificados tener 3 reuniones relativas a este mundo de los paramétricos. Yo les voy a dar algunos temas prácticos de cómo vamos a organizar esta reunión en particular y luego vamos a entrar en materia. Así que contarles, lo primero que les quiero contar es que estamos muy, muy contentos porque la verdad que nos damos cuenta que este tema ha generado un interés súper importante, no solo en Chile, sino que también en la región. Hoy día tuvimos en este proceso más de 200 inscritos para este primer webinar. De todas partes, o sea, de Chile solamente el 55% y el restante tenemos gente que nos está viendo desde Argentina, desde Colombia, desde México, desde Costa Rica, desde España también, Estados Unidos, Perú. Así que agradecerles a todos. Creo que es un tema que nos va a llevar a grandes cosas en un futuro. Y bueno, cosas prácticas, decirles que este webinar está siendo grabado, que va a quedar disponible también en nuestro canal de YouTube, como las otras cosas que hacemos que son abiertas al público. Contarles, como ya le había dicho, que esperamos que no dure más de 90 minutos lo que tenemos programado, y está estructurado en 3 presentaciones. Hoy día contamos con la participación de 3 invitados de lujo. Pablo ya los va a presentar en detalle, pero no puedo dejar de agradecerles, Carlos, Raúl y Álvaro, el tiempo que se están dando para compartir con nosotros toda su experiencia y toda la información y toda la historia que han recorrido en este mundo de los paramétricos, ¿ya? De los temas prácticos, vamos a tener estas 3 presentaciones de más o menos 15, 17 minutos, y hemos estructurado dejar un par de minutos al final de cada una de ellas, 5 o 6 minutos, por si hay preguntas muy específicas asociadas a esa presentación en particular. Y bueno, comentarles que esto surgió, esto es una infidencia, pero la idea es que al final de las 3 presentaciones podamos tener una conversación, ¿ya? Entendemos que toda la gente que se está conectando hoy día tiene experiencia, tiene dudas, tiene cosas para aportar. Nosotros originalmente lo habíamos organizado esto en un Zoom donde esperábamos tener una conversación bastante más cercana y que la gente pudiera intervenir levantando la mano y hablando. Vemos que el interés fue mucho mayor, por lo tanto tuvimos que pasarnos al formato de webinar, pero lo que es muy bueno, pero no queremos perder la oportunidad de tener esta conversación cercana y de preguntarle y de sacar el máximo provecho de los actores que hoy día están liderando el mundo de los seguros paramétricos, ¿ya? Entonces, este primer webinar viene desde la realidad, desde la evidencia empírica de cómo ha sido por años tratar de construirlo, y vamos a tener de boca de los que hoy día son protagonistas en este mundo, de contarnos su experiencia. Así que ahí les pido que vayan dejándonos las preguntas y nosotros vamos a ver con Pablo en qué momento es la mejor oportunidad para hacerlas, ¿ya? Pero siempre no perdiendo de vista que lo que queremos tener al final de las 3 presentaciones es una conversación entre todos que nos aporte y que nos ayude. ¿En qué contexto? En el siguiente contexto, nosotros desde el squad de regulación, ustedes ya nos conocen, saben que funcionamos bajo el esquema de squad de trabajo. En el squad de regulación hemos querido prepararnos porque sabemos que hoy día la CMF está haciendo la bajada, ¿no es cierto?, la implementación de la ley FinTech. La ley FinTech tiene un capítulo específico asociado a seguros paramétricos, y lo que nosotros queremos es con este ciclo, partiendo hoy día, ¿no es cierto? Hoy día la idea es difundir el conocimiento, entender cuáles son
los desafíos que nos imponen los seguros paramétricos, cuáles son las oportunidades, porque estamos convencidos, ¿no es cierto?, que con la tecnología podemos democratizar el acceso a los seguros, ¿ya? Pero lo que queremos terminar de hacer con este ciclo paramétrico, y ahí para los que son socios, decirles que las próximas 2 reuniones van a ser para asociados, donde queremos terminar construyendo un documento que ayude a la CMF en esta bajada del reglamento asociado a seguros paramétricos. Entonces, hoy día la invitación es a no perder la oportunidad de hacer muchas preguntas, de aportar a aquellos que tengan información para aportar, y sobre todo, ¿no es cierto?, tratar de construir qué cosas deberíamos procurar, entender que esté resguardada en una norma, o qué cosas deberíamos visibilizar para que esto sea más fácil de implementar y para que realmente tenga una implementación efectiva, ¿no es cierto?, que como sociedad podamos, a través de seguros paramétricos, protegernos, ¿ya? Sin más, los dejo con Pablo Rojas, quien lidera hoy día los squads de trabajo de la asociación y quien va a dirigir esta conversación con nuestros invitados. Así que, Pablo, partamos con este webinar. Muchas gracias, Andrea. Muy buenos días a la mayor parte del mundo. Sabemos que en algunos casos son buenas tardes. Solamente complementar lo que mencionaba Andrea, de que hoy día la ley FinTech en Chile nos entrega una tremenda oportunidad que, como vamos a ver, en otros países fue un poquitito más complejo. Y ya vamos a tener, digamos, ya tenemos definido un párrafo inicial respecto a seguros paramétricos, y el trabajo que viene, digamos, inmediatamente a continuación es trabajar las iniciativas a través de las mesas que la CMF, digamos, ha implementado y seguirá implementando. Hoy día vemos una tremenda oportunidad, no solo comercial, sino de acceso para las personas que hoy día no pueden contar con seguros y por lo tanto es una población desatendida, complicada, y para los que estamos en Chile, qué mejor realidad que los que nos ha pasado la última semana, donde ha llovido lo que no había llovido en 14 años, y la realidad, digamos, de algunos pequeños agricultores, por ejemplo, solamente por nombrar algunos, pudo haber sido muy distinta, y esperamos que sea muy distinta en el futuro de cara a la implementación de los seguros paramétricos. Por lo tanto, estamos muy contentos de contar con nuestros 3 expositores, nuestros 3 invitados, y lo que simplemente buscamos en el fondo como idea central del webinar es conocer en términos generales los seguros paramétricos, porque es una conversación que se ha tenido ya hace un par de años, pero nos hemos dado cuenta de que los conocimientos tienen algunas brechas, y también en el fondo buscamos alinear un poquitito lo que son los seguros paramétricos, conocer un poquitito las realidades de otros países y la situación actual de los seguros paramétricos en Chile y cómo, digamos, tenemos ciertos desafíos en la implementación de la ley. Nuestro primer expositor es Carlos Bolsterli. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Berna, en Suiza, y tiene más de 20 años de experiencia en reaseguro trabajando para Swiss Re. Él es CEO de Micro, que es una empresa que es una insurtech, de hecho, desde 2014. Se ha especializado en seguros inclusivos y está comprometida a maximizar el impacto social de manera financieramente sostenible mediante el diseño y la implementación de soluciones de seguros paramétricos que benefician a la población desatendida. Bajo su liderazgo, Micro se ha convertido en pionera en la región en la introducción de microseguros basados en índices que ayudan a la población vulnerable y de bajos ingresos a recuperarse rápidamente de las pérdidas causadas por desastres naturales. Es de verdad un orgullo recibirte, Carlos, y por favor, adelante con tu presentación. Muy bienvenido. Muchas gracias, Pablo, por la introducción, y a ti, Andrea, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes la experiencia de lo que es Micro, lo que hemos estado haciendo en la región. Como lo decía, si bien es cierto que esto de los seguros paramétricos no es tan nuevo, ya existe desde hace ya algunas décadas, su aplicación a segmentos vulnerables de bajos ingresos sí es relativamente nuevo. Estamos creando un mercado nuevo, y en ese sentido, pues este tipo de webinars creo que son muy pertinentes. Para generar un mercado se necesita de muchos actores que participen en él. Entonces, he preparado una presentación relativamente corta, voy a ir relativamente rápido y espero no faltarle a la claridad por la premura del tiempo, pero son solo estos 4 puntos. Primero, hablarles muy por encima de Micro,
de dónde venimos, la trayectoria que llevamos, el problema, a qué se debe que estemos siquiera hablando de seguros paramétricos, qué problema es el que pretendemos solucionar. Parte de la solución, lo que estamos nosotros diseñando, y el parte de, es importante, hay que darse un baño de humildad y reconocer que el seguro es solo parte de, de una solución a un problema muy complejo que requiere también de otro tipo de intervenciones, pero donde hay un reconocimiento claro que el seguro también juega un papel importante. Y por último, termino con algunos ejemplos prácticos de cosas que estamos haciendo en la región. Comenzando entonces con Micro. Micro, como lo decías Pablo, es un pionero en América Latina en llevar este tipo de soluciones paramétricas o por índice como seguros inclusivos, o sea, para atender este segmento de la población. Tenemos como 3 pilares. Uno es el enfoque en desastres de la naturaleza. No hacemos otra cosa que no sean puros actos de Dios, mano de Dios. Que vayan dirigidas las soluciones a un segmento, como decía, vulnerable y de bajos ingresos, o sea, no vamos a sustituir soluciones que ya hay en el mercado, sino ver cómo expandir ese mercado haciendo el seguro accesible a segmentos que hasta ahora han estado excluidos de este tipo de solución. Y el tercer pilar, diría yo, que es hacerlo de una manera sostenible. Desde luego, nos motiva el impacto social de las soluciones, pero sin dejar de lado que tiene que ser sostenible desde el punto de vista financiero para que esto sea una solución de mercado que vino para quedarse. Pues en pocas palabras, lo que hacemos es utilizar tecnología de punta que ya existe desde hace mucho tiempo, pero ahora aplicada a una población que tradicionalmente ha sido desatendida. Una brevísima reseña histórica de Micro. Dijiste que comenzamos en el 2014. En el 2014 comencé yo, pero tenía un capítulo anterior de un par de años. En sí fue el terremoto de Haití el que motivó a varios actores, sector público y privado, de hacer algo para empezar a llegar a donde más se necesita. Y de hecho la primera experiencia de Micro fue en Haití del 2011 al 2013, y ya en el 2014 llegué yo a una parte de expansión donde empezamos a cambiar de foco, buscando un poco más lo que es la sostenibilidad del modelo. Entonces, cómo llegar a grandes números. Hubo una fase de piloto de 2014 al 2018 donde estuvimos probando diferentes conceptos, mirando que lo que diseñamos realmente le agregara valor a la población que queríamos atender. Esa fase culminó en el 2018 con unas evaluaciones independientes que nos dieron el sello de calidad, por decir así, y 50,000 observaciones sobre las que todavía estamos trabajando, y siempre va a ser así, pero sí diciéndonos la dirección es la correcta, y ahí oficialmente comenzamos una fase de expansión que ya nos ha llevado a varios países, con el fin, desde luego, de maximizar lo que es el impacto social, pero también velando por la sostenibilidad de lo que estamos haciendo. Aquí hay un video cortito de 1 minuto y medio que se los voy a presentar. Ups. A ver. Ahí va. El planeta experimenta desastres catastróficos y el cambio climático hace tales eventos más frecuentes y severos. Los desastres impactan de manera desproporcional a la población de bajos ingresos, ya que son más vulnerables y normalmente no tienen acceso al seguro, forzándolos a usar sus ahorros, vender sus activos o incluso tomar créditos con usureros. Los desastres no solo causan daños directos a los activos, sino también daños indirectos que disminuyen los ingresos por reducción en las ventas o por aumento en los costos de producción. Con el apoyo de nuestros donantes inversionistas, Micro trabaja con aliados locales para ofrecer seguros que protegen las condiciones de vida de la población de bajos ingresos cuando ocurre un desastre. Y además, ofrece un programa de valor agregado para ayudarlos a ser más resilientes y competitivos. Nuestro seguro se basa en un índice ligado a los daños directos o indirectos causados por desastres naturales en un área específica, como terremoto, exceso de lluvia y sequía. Utilizando la información de agencias científicas independientes, la plataforma de cálculo de Micro notifica al asegurador cuando el índice se encuentra sobre el nivel preestablecido. Los asegurados
reciben pago según la severidad del evento, la cual es determinada por el nivel del índice. Los asegurados reciben el dinero de manera rápida, ayudándolos así a salir adelante. El proceso es transparente, toda vez que no hay inspecciones de pérdidas o documentos a completar. Sin trámites ni papeleos, una cobertura transparente y eficaz. Para saber más, visita microrisk.org. Bueno, como decía, es un video más bien corto, pero va casi de la A a la Z. Ahora en un par de slides adicionales les voy a comentar un poco más en detalle algunos aspectos. Esto es lo que en cifras, de manera breve, lo que hasta la fecha hemos logrado en la región. Son los países en los que estamos activos, los logos de la mayoría de los socios que tenemos en cada uno de ellos y algunas cifras interesantes. Más de 300.000 pólizas emitidas, no por nosotros, sino por nuestros socios locales, las aseguradoras locales con las que trabajamos. Gran parte de los beneficiarios dedicados a actividades rurales. Cuando hablo de desastres de la naturaleza, riesgos climáticos, muy rápido lo lleva al campo, aunque no son las únicas actividades expuestas a ese tipo de fenómenos. 54% mujeres, algo que nos enorgullece muchísimo, porque la inclusión financiera de las mujeres es mucho más baja, no es 50-50, entonces el tener 54% nos enorgullece y es resultado de una política que tenemos donde tratamos de favorecer socios o trabajar con socios locales que tengan algún tipo de política de género. Y tal vez aquí otro dato interesante, casi 180.000 siniestros individuales disparados, que es una cantidad increíble. Y eso está hecho desde el diseño. Al principio hay mucho desconocimiento del seguro, a veces desconfianza. Entonces el hecho de que haya frecuencia en los pagos, así sean pequeños, nos da oportunidad de regresar al cliente y explicarle eso que compraron, cómo es que funciona, para qué es, etcétera. Pero desde luego, dejando que en el diseño, gran parte de la prima igual vaya para atender los siniestros catastróficos. Solo una colita para darle algo de frecuencia que le da tangibilidad al producto. Vale, eso era micro. Ahora sí vamos. El problema, ¿por qué estamos siquiera aquí? Esto es una gráfica, un ejemplo de Colombia en los últimos 3 años, la cantidad de municipios afectados año tras año por uno de los peligros, que puede ser la lluvia, lluvias extremas. De ahí salen fotos terribles como las que tenemos aquí, pero podemos ir a cualquier lado. Estabas mencionando ahora, Pablo, lo que sucedió la semana pasada en Chile, y lamentablemente no es algo exclusivo ni siquiera de la región, sino es a nivel mundial y algo que está sucediendo cada vez con mayor frecuencia y con mayor severidad debido al cambio climático o a la ebullición global, como lo escuché hace poco. El caso es que es un problema que hay que atender por su importancia. Vale la pena preguntarse si el problema es tan grave, ¿por qué una industria que ya tiene más de 300 años de existencia, por qué no la ha atendido? Y hay muchísimas razones para que lleguemos a tan poca gente o seamos tan insignificantes en materia de peso en la economía en general. Y son factores que se pueden organizar, que afectan la demanda, el que la gente no vaya a comprar un seguro, no se despide el lunes pensando, hoy voy a comprar mi primer seguro. El seguro no tiene, no entusiasma de esa manera, no es lo mismo que comprar un iPhone, lamentablemente, y hay muchas otras razones. Ese mismo desconocimiento hace que el valor percibido del seguro no sea reconocido, por lo tanto el costo que se considere alto, a veces los productos no son los adecuados, etcétera, etcétera. Hace que una demanda que no sea la que puede haber para otros productos, pero también oferta. Las compañías de seguro, ¿por qué no han tratado de llegar a esa necesidad desatendida? Y hay muchísimas razones que van por la falta de conocimiento del segmento, un ambiente regulatorio que a veces es complicado para temas de traer innovación, pero muy de fondo es un tema más de sostenibilidad. Sabe uno que van a ser productos pequeños que los tengo que llevar a lugares muy remotos, entonces va a ser costosa su distribución, etcétera, y es difícil hacer que esto lo pueda uno ver como sector privado como algo que sea sostenible.
Entonces, por el lado de la demanda, es cómo equilibrar asequibilidad, o sea, el que lo pueda pagar, con atractividad del producto. El cliente quiere que sea lo más barato posible, pero que le cubra lo más posible. Entonces hay que encontrar compromisos. Y por el lado de la oferta, ¿cómo hago para que sea viable también desde un punto de vista económico? Y ahí es donde el seguro paramétrico comienza a jugar un papel bien importante. Por su forma de operar, aquí está explicado de una manera más bien sencilla. ¿Qué es un seguro paramétrico? Muchos lo sabrán. Entonces, simplemente se basan en la medición de un fenómeno mediante un índice o parámetro, y el pago del monto previamente acordado se hace cuando dicho índice excede un umbral. Son como los tres elementos del parámetro. Entonces tenemos unas series históricas que nos muestran cuál es la situación normal, llámese de lluvia o de falta de lluvia o de temperaturas o de vientos o de lo que uno sepa que afecta la población. Y de ahí tratamos de modelar qué es una desviación importante que empiece a afectar la población que a la que le quiero ofrecer protección, y de ahí armamos un producto que después, ya sin necesidad de ir a campo, solo sentado en la central, viendo los indicadores, detecto la desviación. Eso me permite asumir que la población en esa ubicación está sufriendo pérdidas. Y puedo hacer el pago. Entonces, hay una inversión importante inicial de modelación, pero una vez que se ha hecho, ya después la operación es muy manejable desde el punto de vista económico. Entonces, esta forma de operar permite pagos rápidos, no hay necesidad de ajustes de siniestros, expandimos límites de asegurabilidad. De la forma tradicional, la prima sería mucho mayor que o sea, no necesitamos siniestros para estar en pérdida solo por el hecho de distribuirlo y ajustar los siniestros. Entonces, esto permite que sean asegurables ese tipo de riesgos. Mucha transparencia, porque son parámetros preacordados. No hay riesgo moral en lo que nosotros hacemos, que es pura mano de Dios. Y hay un punto que sí es de mucha atención, que es necesidad de manejo de el riesgo base, que ahora les explico de qué se trata. Pero en resumidas cuentas es el riesgo de que el índice se dispare cuando no ha habido pérdida, que eso nos preocupa tal vez un poco menos. Nos preocupa más que no se dispare cuando sí ha habido pérdida. Entonces, ese riesgo, ¿cómo minimizarlo? Eso tiene que ver con un buen diseño de los índices. Entonces, es muy bueno que nos expandan los límites de asegurabilidad, pero hay que tener mucho cuidado con tres principales puntos. Uno, que el diseño de los índices sea el adecuado, o sea, que esté uno cubriendo riesgos que realmente sean relevantes para la población objetivo, que el índice esté altamente correlacionado con las pérdidas, cuando detecto una anomalía, que efectivamente en campo esté sucediendo lo que el modelo me está diciendo, y que sea atractivo y asequible. O sea, tiene que ser a un precio que sea manejable, y el hecho de que la cobertura sea relevante, pues lo va a hacer atractivo. Definición del interés asegurable. Tengo que tener un buen caso de qué es lo que estoy asegurando. O sea, si sucede el terremoto, ¿qué es lo que estoy asumiendo que es la pérdida? ¿Qué es lo que la persona supuestamente está perdiendo? Entonces, para no salirse del marco asegurador, es bien importante tener la definición del interés asegurable muy clara, y que ese interés asegurable esté expuesta a los riesgos que yo estoy cubriendo. Y por último, algo supremamente clave es protección al consumidor. Un buen manejo de expectativas, o sea, no es una fórmula mágica que haga desaparecer los problemas que estamos viviendo, es una forma de manejarlos. Entonces, nos interesa que haya conciencia sobre lo que es el seguro, lo que hace, lo que cubre, pero también la misma conciencia sobre lo que no cubre. Si no, esto es como un boomerang que al poco tiempo se puede devolver. Aquí algunos puntos en cuanto al diseño adecuado. Entonces, pues hay como dos elementos clave. Uno, que es la selección de los parámetros. Hay muchos, y cada vez más son más las cosas que se pueden medir y de las cuales se puede sacar un índice. Puede ser la lluvia, evapotranspiración, coloración de la vegetación, todo eso, bien sea por satélites o por sensores o por
diferentes formas, cada vez hay más datos, donde el problema comienza a ser cómo hago para manejar tantos datos o sacar inteligencia de esa cantidad de datos. Y lo otro es, una vez que tengo estos datos que me caracterizan de una manera adecuada el fenómeno que sé que es relevante, pues entender la vulnerabilidad del segmento objetivo para hacer un diseño apropiado. Un seguro que se empiece a disparar cuando efectivamente se puede asumir que empieza a haber pérdidas, eso es entender la vulnerabilidad, que sea económico, etcétera, etcétera. Y una mezcla de esto es lo que nos lleva después a un producto o a un índice pertinente. ¿Cómo trabajamos nosotros? El modelo de negocios, pues tenemos los asegurados, que es ese segmento objetivo al que nos interesa llegarle. Pueden ser hogares, microempresarios, agricultores y otros, que son quienes reciben finalmente el pago cuando se dispara el seguro. A ellos llegamos a través de un agregador, que va a ser una entidad pública o privada que ya tiene un acceso, ya tiene cómo accesar al individuo. O sea, no llegamos el uno a uno, sino alguien ya lo hizo por nosotros con algún servicio o algún producto, y después tratamos de ver cómo aprovechamos esa llegada, mejorar esa llegada con un producto complementario como lo es el seguro paramétrico. Ese agregador se le emite una póliza a través de una compañía de seguros local, que es la que nos ayuda también en el diseño a entender más las realidades locales para que el seguro sea pertinente. La aseguradora, además de administrar, ayudar en el diseño y de administrar el seguro, es la que asume primeramente el riesgo y la responsabilidad local. Como hablamos de peligros normalmente catastróficos, detrás hay un reasegurador que asume gran parte o la totalidad del riesgo. Y esta es la cadena. Nosotros, como micro, pues estamos al lado tratando de cerrar brechas. Aquí la ilustración pues muestra flechitas cortas y rectas. En el mundo no son ni cortas ni rectas. Hay cualquier cantidad de brechas en todos los lados, y lo que nosotros tratamos es de ayudar a cerrar esas brechas para que este modelo sea funcional. Ponemos también a disposición de nuestros clientes una plataforma de cálculo que es en sí como el corazón del producto. Una vez diseñado el producto, es la plataforma la que está extrayendo los datos de las fuentes que se hayan escogido, procesando esos datos y comparando el resultado con los parámetros de la póliza, de tal forma que cuando detecta un evento que activa la póliza y a un nivel X, emite un reporte que le llega a la aseguradora diciéndole: oye, mira, en tal lugar sucedió tal cosa, a quienes estuvieran allí hay que hacerles un pago por X% de la póliza. La aseguradora toma este reporte, identifica a los clientes, su suma asegurada y procede a hacer el pago, normalmente avisándole al cliente por el canal que usualmente tengan para comunicarse con ellos. Muchas veces es un mensaje de texto. Y ya para terminar, aquí algunos ejemplos, como es pérdidas modeladas. En sí puede uno, o sea, ahí es la imaginación la que no tiene límites, es de entender las necesidades, entender las soluciones, los índices que hay a disposición y ver cómo hace un match inteligente. En el caso nuestro, a nivel regional, tenemos diferentes tipos de soluciones. Yo las caracterizaría, algunas por asequibles, o sea, que tienen un precio muy bajo. Eso va a ser para una distribución amplia, donde tal vez el que la distribuye es el que está asumiendo inicialmente la prima, entonces no puede costar mucho. Es como comenzar a familiarizar al canal y a los consumidores con el primer producto de seguros que muchas veces han tenido. Entonces, puede ser que tenga una sola cobertura, por ejemplo, terremoto, que no suele ser muy costosa. No estoy hablando de Chile, hablo en general de la región. Entonces puede costar 50 centavos de dólar al mes. Hay soluciones híbridas donde mezclamos el paramétrico con coberturas tradicionales. Hay compañías de seguros que tienen formas simplificadas de cómo hacer llegar coberturas tradicionales que requieren de reclamo a estos mismos segmentos y conviven muy bien con el paramétrico. Simplemente el interés asegurable
de ambas coberturas, pues tiene que estar bien definido para que no haya doble cobertura, sino que se estén asegurando cosas diferentes. Entonces hay esta que llamaríamos híbridas, hay unas multiuso, donde simplemente le estamos llegando a segmentos que son muy diversos, pero sabemos que todos se ven afectados por el mismo tipo de fenómenos. Entonces, tanto el peluquero del pueblo, como el panadero, como el agricultor, como todos se ven muy afectados cuando cae una lluvia muy fuerte, la economía se va para abajo. Entonces, hacemos algo multiusos que tenga varias coberturas que sabemos que tienen el potencial de afectar la actividad económica, pero sin entrar al detalle de lo que pueda afectar las actividades específicas. Entonces, se hace algo un poco más genérico. Y otros productos que ya son más específicos para la agricultura familiar. Entonces ahí sí ya estamos más pensando en el campo, normalmente en el productor pequeño, que es uno que se caracteriza por la multiactividad. O sea, no tienen un solo cultivo para los que normalmente están diseñados los productos agrícolas, sino que tienen un poco de maíz, un poco de frijol, tienen 3 vacas, una chiva y en la tarde venden cerveza. Entonces, esa es su actividad económica que se ve afectada cuando suceden estos eventos. Y para ellos también tenemos algunos productos ya más específicos. Como ven, interesante el nivel de precios. Hay desde muy asequible hasta algunos que ya se ve que tienen una cobertura más amplia, por lo tanto cuestan más. Y al final es una estrategia de cómo hago yo para familiarizar al segmento con el uso o el empezar a manejar de manera activa sus riesgos. Es un tema que tarda su tiempito hasta que lleva uno el concepto, hasta que se reconoce el valor y hasta que lo adopto como parte de mi forma de trabajar. Eso es, espero no haberme pasado en tiempo. Estamos bien, Carlos. Nos alcanza para hacerte una pregunta que nos llegó, digamos, desde nuestros asistentes y es una pregunta amplia, pero te pido responderla lo más preciso posible. Y dice que con base en tu experiencia, ¿cuál ha sido la mejor forma de gestionar el riesgo base? En otras palabras, digamos, ¿cómo viene el aprendizaje? ¿Cuáles son las mejores prácticas respecto al manejo del riesgo base? Sí, yo creo que son muchas las medidas que hay que hacer. Primero, el diseño del índice que sea de la mejor calidad posible, entonces las fuentes de datos que tengan alta calidad, la correlación, entender muchas veces el problema es entender la vulnerabilidad o no tenemos datos históricos suficientes para hacer las simulaciones. Entonces ahí hay que hacer asunciones lo más inteligentes posibles para que el índice sea de calidad. Pero lo otro también va en la comunicación. O sea, no sobrevender la solución, sino ser muy realistas en cuanto a las expectativas. Creo que lo que el seguro puede ofrecer es algo muy valioso, estos seguros paramétricos. Y empezar más bien pequeño, con expectativas pequeñas e irlas acrecentando en la medida que se vaya entendiendo el concepto. No venderlo como, esto reemplaza el seguro tradicional solo que a mitad de precio. Eso es un mal punto de partido. Entonces, manejando unas expectativas muy claras. Nosotros invertimos mucho en materiales, tanto ayudaventas para los agentes que están poniendo en la cara, videoclips, etcétera, etcétera. Pedimos a los socios locales que tengan una buena atención al cliente para cuando hay dudas poderlas tratar lo antes posible. Y como decía, el índice lo estamos monitoreando muy de cerca para en la medida que veamos que no está funcionando al 100% como queríamos, ir haciendo los ajustes para que cada vez sea mejor. Tengo otra pregunta, que me dieron el pase para hacerte un par de preguntas más en el fondo. Tenemos otra pregunta que dice, o pregunta, digamos, si Micro diseña y desarrolla el producto, digamos, para la aseguradora, o esto se hace en conjunto. ¿Cuál es la participación de Micro, además de activar y gatillar los índices en el diseño del producto? Un poco relacionado también con la pregunta anterior. Sí, pues tratamos de acompañar, lo hacemos siempre con socios locales, o sea, no llegamos a los países ni como aseguradora, ni como distribuidor, sino buscamos entidades que tengan las licencias para trabajar localmente, que estén alineadas con nuestros objetivos, tanto social como financiero.
y trabajamos con ellos. O sea, nosotros llevamos lo que es la experiencia internacional, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, la capacidad de modelación, la operación, etcétera. Pero eso hay que complementarlo con el conocimiento local para aterrizarlo y que esto que estamos hablando de reducir riesgo base, la distribución, podérsela encargar a los especialistas en eso. Y una última pregunta antes de pasar con Raúl. Vamos, si queda, digamos, alguna pendiente, la podemos retomar al final, pero en términos generales, el modelo de negocio de Micro es un modelo en el fondo que va apuntado a la cantidad de siniestros, al manejo de los parámetros, a la mantención de la cartera. En términos generales, ¿cómo es el modelo de negocio, digamos, de Micro? Sí, nosotros le apuntamos a los grandes números de asegurados y de asegurados en el tiempo. Entonces nos quedamos en el negocio de dos formas. Una, con la compañía de seguros, tenemos un contrato de licencia de la plataforma por la que cobramos un porcentaje relativamente bajo de la prima en forma de fees, más por la operación del producto y su continuo mejoramiento. Y tenemos acuerdos también con el reasegurador para todo ese trabajo inicial de modelación, de generación de mercado. Entonces recibimos también un fee del reasegurador. Y la tercera fuente, que tratamos que cada vez sea menos, es trabajamos con gobiernos y con entidades internacionales que están interesadas en promover, fortalecer la resiliencia de estos segmentos vulnerables y de bajos ingresos. Entonces, con esas tres patas hacemos que el modelo le funcione a Micro y miramos que también a los socios locales les funcione. Excelente, Carlos. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas, no creen que no las estamos viendo, pero digamos, en beneficio del tiempo, le vamos a dar la palabra a nuestro siguiente speaker. Él es Raúl Monroy. Él es administrador de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, además de máster en finanzas internacionales y gestión de finanzas corporativas de la Fundación de Estudios Financieros, y además diplomado en CRM de la Universidad de La Sabana. Él es parte de SBS Seguros Colombia desde junio de 2009, donde actualmente ocupa la posición de Chief Strategy Officer de Canales Alternativos, y el objetivo principal, digamos, de esa área es la maximización de las capacidades de comercialización y servicio no tradicional para satisfacer las necesidades de aliados y clientes en variados segmentos. En forma previa, Raúl ocupó posiciones como Chief Experience Officer y gerente de canales masivos en la misma compañía, además de contar con 20 años de experiencia en el mercado asegurador en compañías tan importantes como AIG y Allianz, donde ha ocupado diversas posiciones en marketing y desarrollo de nuevos productos y servicios. Perdona, Raúl. Adelante, por favor, con tu presentación. Muy bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todo el equipo de InsurTech Chile y a todos los asistentes. De verdad, para mí y para SBS Seguros es muy importante la invitación y poder de alguna forma contribuir con esta iniciativa, compartiendo un poco la experiencia de lo que vivimos nosotros en esta llegada al mundo de los seguros paramétricos y nuestra puesta en marcha del producto en Colombia. Voy a empezar a compartir pantalla para básicamente presentarles unos slides que me van a ayudar a ir llevando la temática. Te agradezco, Pablo, si me dejas saber que ya esté todo el mundo Sí, viendo habría que ponerlo en formato presentación. presentación. Perfecto. Te vemos, Raúl. Muchas Perfecto. gracias. Listo, pues lo que vamos a hablar y rápidamente también para aprovechar el tiempo y dar espacio a la participación de todos. Vamos a contar básicamente cuatro momentos de nuestra historia, ese origen de esta oportunidad de los paramétricos, cómo se dio para SBS en Colombia, cómo empezamos a trabajar en ello, a dónde hemos llegado hasta el momento y cuál es nuestra visión hacia el futuro. Creo que, como lo hablábamos con Pablo, lo que queremos hacer en este caso es compartir ya algo de la vida real para aquellos que estén interesados en emprender esta tarea tan bonita que es hacer llegar los seguros paramétricos a la comunidad y a las sociedades. Lo primero es entonces el origen de la oportunidad. Nosotros como SBS desde mucho tiempo atrás, siendo incluso antes AIG en el país,
alrededor de unos 20 años empezamos a hacer comercialización masiva de seguros en una disciplina que llamamos en algunos casos canales alternativos, marketing directo, mercadeo masivo, se conoce en el mercado. Y a través de esta estrategia, pues llegamos a lo largo de mucho tiempo a muchos segmentos de la sociedad. Una operación que nos llevó a tocar puertas y nos ha llevado a tocar puertas incluso hasta hoy en los estratos más vulnerables de las ciudades y municipios en el país y empezando a tener contacto con la población más vulnerable. Esto 20 años atrás, pero alrededor de hace unos 10 a 13 años atrás empezamos a tener una estrategia dirigida a ese microempresario, microemprendedor, ese pequeño productor, y empezamos a caracterizarlo. Y lo caracterizamos entendiendo que estas son personas que pues, no están bancarizadas, no tienen, cada vez tienen más acceso a estas incluso billeteras o hacen uso de los giros a través de entidades financieras o no financieras, corresponsales no bancarios, lo llamamos acá, pero son personas que no tienen un portafolio de soluciones en banca y finanzas importantes, que tienen además, en el caso de Colombia, ingresos inferiores al salario mínimo legal vigente, que aquí pueden ser alrededor de unos $300. Bueno, el dólar como fluctúa todo el tiempo, vamos a ver cómo pasamos las cifras a dólares a lo largo de la charla, pero pueden ser algunos $300. Entonces eso quiere decir que son personas que viven con un ingreso muy limitado, tienen múltiples necesidades y necesidades casi que acrecentadas. En la medida que desarrollan actividades económicas de manera independiente, de eso depende su subsistencia y la de su familia, y no cuentan con recursos como los que tenemos los empleados de empresas formales, con temas como de prevención de riesgos laborales, nada de ese estilo. Tienen las necesidades típicas de alrededor de los riesgos que todos tenemos, pero incluso incrementadas, con una limitada conciencia del seguro, porque no ha tenido mucho acceso en el tiempo a ello, y además, pues con un poco acceso al sistema financiero, porque además están localizados en sitios, en muchos casos, en sitios de acceso difícil, como lo mencionaba Carlos en su intervención, a donde ha sido incluso difícil para el sistema financiero colombiano, no solo en colombiano, sino en muchos países sucede lo mismo, llegar hasta ubicaciones lejanas a las ciudades. Y con esta caracterización empezamos a trabajar hace tanto tiempo con un compromiso y empezamos a tomarle amor a este segmento, viendo que sí esa necesidad puede ser atendida. Empezamos con una solución, imagínense un producto pyme llevado una expresión de un tamaño realmente micro, y en este proceso pues aprendiendo mucho de las necesidades, apostando mucho y por qué decirlo no, en algún caso con una presión muy fuerte de nuestro PIG en ese aprendizaje de cómo llegar con una solución que entregue valor, pague siniestros, pero también que sea sostenible. Y en ese contexto, hace unos 3 años largos, o ya 4, nos encontramos en la mesa o en el pasillo de algunas reuniones con Micro, pues, Carlos y yo nos conocimos hace un tiempo y las dos organizaciones, SBS y Micro, se conocieron, y SBS ya venía trabajando un programa con Bancamía y tenía este programa, esta evolución que les decía y este gran reto nuestro de llegar a hacer digamos que una dinámica de seguros sostenibles, entregando valor. Y cuando conocimos los seguros paramétricos, nos parecieron el mecanismo perfecto para complementar lo que ya veníamos haciendo con una solución muy fácil de llevar al mercado, con una operatividad que simplificaba mucho la experiencia del cliente y también la administración del programa. Obviamente, eso demandaba para nosotros un gran reto, que es lo que venía a continuación, y es cómo empezamos, porque luego en estas charlas muchos nos vemos interesados y nos mueve el interior, esta posibilidad, pero llevar una idea y una iniciativa a la realidad en las compañías es muy difícil. En algunas conversaciones se menciona que a veces no, más bien, siempre la necesidad del cliente en seguros va a una velocidad, a otra velocidad un poco más lenta van las aseguradoras y más lenta va la regulación. Y para dar este salto, pues realmente es casi que una sentada de dos organizaciones que son Micro y SBS, y con este canal ya dispuesto a poner el producto en marcha, que es Bancamía, para hacer un acuerdo de una apuesta y un compromiso. El compromiso
digamos que se refleja en lo que demanda todo ese aprendizaje que se necesita, esa exploración que demanda y poder abrir espacio en las agendas, poder arriesgarse a tener un resultado que en el corto plazo a lo mejor no pues se vuelve un poco incierto. En ese proceso, nosotros, gracias, digamos que en este contexto, gracias a nuestra experiencia, contábamos con un pie muy bien puesto en el segmento, dijimos, vamos para adelante. Hay un apetito y una puesta en marcha que acordamos con Micro y arrancamos. Y parte de lo que sucede cuando entonces decimos, bueno, dispongamos unos recursos, un tiempo y hagamos unas proyecciones y apostémosle a esto, vino ese reto del diseño, porque de alguna manera eh, nunca dejamos de lado que el seguro de alguna manera viene ya prediseñado, pero tiene que partir de las necesidades del cliente. Y entonces tuvimos la fortuna de mezclar esa experiencia que traíamos con Bancamía, que es un banco de microfinanzas, que de hecho es el más grande del país, que tiene presencia a nivel nacional y tiene presencia en lo rural, pero también presencia en lo urbano y de esta manera empezamos a entender cuáles eran las necesidades de tanto los que están en el mundo rural como en el mundo urbano, y se nos mezclan a veces esos conceptos con la actividad agro y no agro, y puede que una persona esté fuera de una ciudad pero no se dedique al agro. Y como lo decía Carlos, a veces encontramos personas que en cabeceras municipales, viviendo, digamos que no en una área rural, sino en una municipalidad, en el patio de su casa tiene actividades agrícolas o agropecuarias. Entonces, ese entendimiento requiere que uno definitivamente traiga innovación a la mesa. Innovación y es ese entendimiento para el desarrollo de producto, entender que ese concepto del microempresario o ese microemprendedor, pues hay una definición muy amplia, que es un gran reto para las compañías de seguros, los colegas que vengan de parte de seguros y de pronto de las áreas de suscripción entienden el gran reto que es, de alguna forma, caracterizar eso que se llama microempresas en un país. Lo que sucede en Colombia es que la gran mayoría de las empresas son microempresas. Hay unas pocas grandes empresas, otras caben en la categoría de medianas, y cuando uno ya se va por cualquier categorización que sea estándar en un país, se aún el segmento micro es gigante. Y realmente poder llegar a hacer la suscripción de un producto que partían, como se los decía, del ramo pymes, de pensar en una pyme puede ser una empresa que pueda tener 10, 15, 20 empleados, una nómina, una dinámica, unos proveedores, a pensar un seguro de estos, ¿cómo lo llevo a una persona que tiene un carro en el que vende perros calientes en la calle? O a lo mejor tiene en la sala de su casa abrió una pequeña peluquería. Y realmente esto lo que demanda, pues es definitivamente ese propósito de innovación y de ver las cosas de una manera diferente. No se puede aterrizar desde el modelo de suscripción, pues el entendimiento del riesgo tradicional, incluso temas como el tipo de construcción, el tipo de actividad. Definitivamente romper los paradigmas ahí fue un gran reto, pero pues al final ya empezamos a ver la satisfacción de esto, de este esfuerzo. Pero no solo el momento de suscribir el producto, que además, respondiendo un poco a la pregunta de cómo trabaja Micro en este contexto, nosotros que trabajamos con Micro, pues Micro con estas plataformas tiene toda la posibilidad de entender para la ubicación de los clientes potenciales cuál ha sido la incidencia de estos riesgos, como el exceso de lluvia, el terremoto, etcétera, y nos ayuda evidentemente como aseguradoras a entender cuál es el riesgo potencial de esos parámetros en determinadas localizaciones. Pero luego de haber tomado la decisión y de tener el producto, nos fuimos al mundo del regulador. Y fue también muy interesante y fue muy retador también ver cómo en el caso de nuestro regulador decíamos la necesidad va a una velocidad, la aseguradora va a otra y a veces la regulación va a otra, pues fue sentarnos a hablar con el regulador de un producto nuevo en el país que de alguna forma, como funciona sobre parámetros, pues no tiene que ocurrir un daño el cual haya que reportar a la aseguradora
y haya que ajustar. Y entonces las conversaciones empiezan a ir alrededor de si esto es un producto derivado, en nuestro caso, no sé cómo suceda en los otros países, pero fueron conversaciones muy interesantes con el regulador, bien mostrando que este producto no es una lotería a la cual una persona compra y si el indicador marca más determinado nivel gane plata. No, sino que se trata de una solución pensada para el momento catastrófico en el cual toda la comunidad se ve afectada y muchas veces no cuentan ni siquiera con los recursos para hacer la reclamación y mucho menos o que opere un seguro tradicional haciendo ajustes y cosas de ese estilo. Hablamos también con el regulador de temas como el valor asegurado, porque luego, ¿cuál es ese interés asegurable de un microempresario? ¿Cuál es el monto adecuado que debe comprar? ¿O cuál es el monto adecuado que debo asegurar, ya que esto va a pagar de manera automática? Así que tuvimos reflexiones sobre cuál es el tamaño del negocio de ese microemprendedor, y vimos que obviamente el mecanismo de los microfinancieras y ese valor del crédito pues era un buen indicador del tamaño de una compañía, de una pequeña, del negocio de un pequeño microemprendedor. em, el tamaño o el valor de su crédito pues se asemeja a ese capital de trabajo que él maneja. Y cosas de ese estilo, como para poner algunos ejemplos que tuvimos que surtir y para lo cual es importante estar preparados para llegar al mercado con el producto. Una vez pasamos todo esto en un proceso de varios meses que vivimos con el equipo de micro y también con el equipo de banca mía, pues lanzamos el producto y ya hoy en día tenemos en el mercado una solución que va dirigido a ese segmento. Recordemos que el cliente al final está al centro de todo, que va dirigido a ese segmento vulnerable, esa persona que vive el día a día con un emprendimiento suyo, es un microempresario a un tamaño muy pequeño. Estamos llegando a este segmento con un producto que incluye un componente paramétrico. Hay que entender una cosa y es que el paramétrico no es un ramo aparte dentro del producto, sino que es una modalidad de pago. Así que nuestro producto tiene algunas coberturas que son de modalidad de pago tradicional, ¿no? Con una apertura de un reclamo y con una presentación de una documentación y un ajuste y un pago, pero también tiene una porción de pago por modalidad paramétrica, que es ese pago aquel que se hace de manera automática. Funciona nuestro producto en el componente paramétrico siguiendo tres indicadores, tres parámetros: el exceso de lluvia, la sequía y el terremoto, y hay un pago automático de la indemnización. Entonces, cuando uno de nuestros clientes asegurados está en una zona que se ve afectada por la variación de un parámetro, automáticamente pues Micro detecta esa variación, la reporta a la aseguradora y la aseguradora dispara la indemnización y le manda una notificación. Le mandamos vía mensaje de texto al teléfono celular a los clientes si funciona de esta manera. Nosotros, para que se hagan una idea, esta solución que tenemos hoy en el mercado, llegando a este segmento, puede tener valores asegurados entre $500. Voy a tratar de manejar el dólar para que hagamos todos un entendimiento del tamaño. $500 de valor asegurado hasta $1,000, $1,500. Si se dan cuenta, son montos muy pequeños, con primas que pueden rondar entre los $4 y los $8 al mes. Y con este producto, pues ya hemos empezado a crecer nuestra cobertura. Iniciamos con Banca Mía, pero hoy en día tenemos múltiples aliados en el país, no solo aliados, sino proyectos que estamos realizando, entidades incluso multilaterales con este producto. Y además llegamos a construir esta solución multisegmento, entendiendo el comentario que hacía un momento. ¿Por qué hago el comentario del multisegmento de diferenciar lo que es rural y urbano y lo que es agro y no agro? Porque muchas veces al pensar en paramétricos se linkea muy rápidamente con la actividad agrícola y evidentemente tiene una gran cercanía y una gran proximidad la solución a la necesidad de la persona que se dedica al agro. No obstante, vimos y entendimos que tal cual como lo mencionaba Carlos, en un momento de una ocurrencia catastrófica, pues tanto el peluquero
como el carnicero, como cualquier otra empresa que ni siquiera se dedica al agro y no está en una zona rural, sino en una zona urbana, pues se ve afectado en su actividad económica y ahí es donde este seguro opera. Y además, pues ya empezando a tener un aprendizaje y una evolución del producto, porque luego empezamos a ver las incidencias. La verdad es que, pues Carlos mencionaba los volúmenes de pago ya que alcanza Micro son realmente maravillosos. En Colombia, en la primera mitad de este año pagamos más de 13.000 reclamaciones de manera automática y es maravilloso porque nos da la sensibilidad de entender la frecuencia y el valor asegurado, cuál es el mix perfecto y cuánto valor estamos entregando a los clientes. Así que hoy en lo que llamamos como el balance de esta oportunidad y el reto, porque ya hemos visto todo esto, ha sido un gran reto traerlo hasta donde va. Pues nos pone en un punto a SBS como pioneros en los seguros paramétricos voluntarios en el país. Eso quiere decir que hemos llegado con una solución en la cual el cliente toma la decisión de comprar o no. Y más allá de reconocernos como pioneros, pues esto lo que nos está permitiendo en este momento es capturar mucha información, entender mucho el mercado y como lo mencionaba hace un instante, pues este aprendizaje convertirlo en evolución de producto. Estamos en un momento también retador de esta búsqueda de canales. Eh, Nuevamente me refiero a las palabras de Carlos, y es que la distribución en zonas distantes en las geografías se vuelve muy costosa. Vamos de la mano de entidades de microfinanzas que están enfrentando obviamente todo este crecimiento de los costos. En Colombia tenemos digamos que una tendencia reciente de una inflación importante que ya está en proceso de controlarse, pero que ha incrementado los costos de las operaciones bastante. Para eso entonces el regulador, digamos que el Banco Central sube las tasas y entonces las tasas de los créditos están costosas y está siendo un reto encontrar estos canales para hacer que el producto llegue. Porque lo bonito de lo que ha pasado es que entendimos que el seguro es una solución que está conociendo el microemprendedor y que la está tomando y que además, viéndola, cómo se comporta la siniestralidad, le está entregando mucho valor. Entonces, seguimos en la búsqueda de estos canales y como con este entendimiento, pues entender cuál es esa mezcla ideal de valor percibido, entendido como esa frecuencia de los pagos y este monto promedio, si lo pudiéramos llamar así. Em, Voy un poco rápido, pero me gusta dejar espacio para los comentarios, así que me acerco hacia el final y es que, ¿qué estamos viendo hacia futuro? Entonces, hacia futuro lo que vemos es que de cara al segmento y a estas personas a las cuales está llegando la solución, hay una gran tarea por hacer. Lo bueno es que hay un material muy rico y que son las mismas indemnizaciones que estamos pagando para comunicar mejor ese balance social. Si en algunos casos el seguro ha tenido, genéricamente hablando, la oportunidad de mostrar al consumidor que sí funciona y que sí entrega valor, pues en este caso, claramente es un ejercicio que estamos mirando y a empezar a desarrollar de la mano de nuestros aliados, porque definitivamente sí se entrega mucho valor y hay que hacerlo conocer a los clientes. En algún punto hemos hablado de que nos soñamos de que la gente sepa que los productos sí, digamos que indemnizan, devuelven valor y los vayan a buscar a su entidad de microfinanzas y pregunten por ellos, porque de verdad que el voz a voz es fuerte y porque em, estas indemnizaciones se están materializando en que la gente las conozca. También estamos buscando mecanismos para facilitar el acceso este reto de llegar a muchas poblaciones distantes y digamos que llegar con una solución que se distribuye a través de un canal, que un canal es per se costoso, pues tiene un gran reto de buscar cuál es el precio ideal que puede pagar un cliente, incluso con pólizas de $4, como los mencionaba. Pues es un gran reto que una persona que vive con $300 al mes y que de ahí está dependiendo de la sostenibilidad de su hogar, pues busque un espacio para pagar un seguro.
Entonces, además de comunicar muy bien lo que está pasando y que las personas se concienticen de que productos como estos sí entregan valor con indemnizaciones, pues estamos también viendo cómo cada vez hay más, tanto el Estado como organizaciones, generando mecanismos para facilitar que el consumidor final pueda comprar estos productos, como los subsidios, las ayudas, y esto es algo que estamos trayendo a la mesa para involucrarlo y puede ser de utilidad para iniciativas que se quieran emprender en este camino. Evidentemente, profundizar el entendimiento de las necesidades para poder expandir el espectro. Em, hay evidentemente una caracterización de estos pequeños negocios, como este microproductor del campo, o este que hace actividades mezcladas entre lo agro y el comercio, pero también hay muchas profesiones y muchas necesidades que incluso mirando a un segmento diferente son relevantes. Estamos como, por ejemplo, viendo las cadenas de valor vertical de muchas industrias donde todo parte de una planta que alguien eh, cultivó y cosechó hasta llegar a un producto que fue distribuido, y a lo largo de esas grandes cadenas de valor, pues hay muchos participantes que pueden verse beneficiados de este tipo de protecciones. Y en cuanto a la solución, en la visión al futuro, ya para ir terminando, pues buscamos esa flexibilidad y versatilidad de los productos. Cuando nos encontramos en diferentes esquemas de distribución, vemos que no solo el monto asegurado o la prima varían dependiendo de la necesidad del cliente, sino que también la vigencia que puede tener estas pólizas. Tenemos que ser muy versátiles en ofrecer vigencias que a lo mejor pueden ser mensuales o anuales o por periodos incluso de más de un año, y donde las formas de pago, no solo de pago de la prima, vayan variando, sino que también la forma en que pagamos los siniestros pues generen mucho más valor para el cliente y para, de hecho, nuestro aliado. Porque hemos encontrado que también se vuelve incluso en algunos momentos retador hacer el pago automático a personas que puede que no tengan una cuenta donde desembolsarlo. Así que poder tener esos mecanismos de billeteras o incluso el abono al crédito, el abono a la cuenta, cosas, digamos que un abanico importante, pues van haciendo que la solución se adapte a muchas más circunstancias. Y la diversificación en términos del producto y de la solución, viendo que podemos expandir un poco el espectro, pues definitivamente se habla de que el seguro paramétrico puede abarcar muchas más cosas que estas variables climáticas. Y bueno, hay toda un mundo de información de las otras cosas que se pueden hacer con paramétricos, así que ya habiendo avanzado en estos primeros pasos como aseguradora y en el mercado, pues ponemos la vista un poquito hacia adelante, unos años adelante, y estamos interesados en identificar cuáles son esos siguientes pasos, nuevos ramos, nuevos tipos de parámetros para llevar soluciones al mercado. Así que esa es la experiencia que queríamos compartir. No sé si tomé el tiempo adecuado. Excelente, excelente, Raúl. Tenemos muchas preguntas, pero te voy a seleccionar algunas en beneficio del tiempo, digamos, y de la presentación de Álvaro. Entre paréntesis, había una pregunta que hacían, digamos, respecto, digamos, a ejemplos más allá de lo agrícola. No quiero spoilear a Álvaro, pero Álvaro también trae un par de ejemplos, así que ahí los va a presentar él. Respecto a uno de los puntos que tú planteabas, Raúl, al final de tu presentación, que teníamos una pregunta, ¿cómo resuelven el tema? Porque una de las gracias que tiene, a propósito de otras preguntas que han aparecido en el chat, es que se gatilla el parámetro y se activa inmediatamente el pago. ¿Qué pasa, y tú lo mencionabas al final de tu presentación, con aquellas personas que no están bancarizadas? Ellos se tienen que acercar, se les avisa. ¿Cómo se materializa finalmente el pago en esos casos, Raúl? Claro. Es muy importante abordar el momento del pago desde que se está concebiendo la experiencia total del cliente. Y eso involucra que desde el momento en que yo estoy haciendo la oferta de producto, debo dejarle claro al cliente las alternativas de pago que hay para ello y ser amplio en ellos. Todo depende también del contexto. Si a lo mejor está uno con banca mía,
pues el cliente tiene alguna relación con esta entidad de microfinanzas y puede que el mecanismo abarque una cascada de alternativas como abonarle a la cuenta. Si no tiene su cuenta activa, porque es como estas personas no tienen una nómina y a veces la cuenta se les inactiva, pues tener un mecanismo alterno como puede ser un abono al crédito y tener una tercera alternativa que pueda ser alguna billetera digital o todos estos mecanismos diversos que puedan generar la facilidad de entregar el dinero. Esto es un tema fundamental porque cuando se detona un parámetro, pues no necesariamente se afecta a una persona, por lo general se afecta evidentemente una zona Volumen donde importante. hay varios asegurados. Entonces, un evento puede generar múltiples pagos y ahí es donde hay que prevenir muy bien eso, pero esa cascada de medios puede ser una buena solución. Perfecto. Otra pregunta que teníamos, Raúl, es si para la implementación de estas coberturas con pago paramétrico, para ser, digamos, preciso con lo que tú mismo nos decías, tuvieron que implementar o inscribir o desarrollar pólizas nuevas o diseñaron, adaptaron pólizas u ocuparon pólizas que ya existían, adaptando los medios de pago, en el fondo, ocupando tu misma expresión. Bueno, digamos que eso puede tener dos ámbitos. Puede tener el ámbito como operativo y el ámbito como legal del documento de póliza. Y la verdad es que en los dos casos lo que hicimos en SBS fue adaptar lo que ya traíamos. Les comentaba que ya veníamos trabajando este segmento. Pero sí, básicamente hay que traer, nuestro caso, pues trajimos otro ingrediente a esa ensalada y es el canal a través del cual se va a comercializar. Entonces, vimos que en Colombia hay unos estándares, por ejemplo, para ir a través de una entidad financiera, pues también tenemos conocimiento en ello y hay unos requerimientos muy importantes de la comunicación al cliente, de la simplicidad del producto. Así que es como hay que mirar todo el 360 para que tanto en lo que es la póliza de cara al cliente, que es un tema muy importante y sobre todo en algo tan nuevo como el seguro paramétrico, en términos del documento que le entregó el cliente y sus anexos, pero también operativamente, pues es básicamente una adaptación de la misma cobertura y una integración pues que se nos facilita con nuestras capacidades para que una vez reportado el evento por micro, se haga la dispersión masiva de los pagos. Entonces yo diría que hay que abordar los aspectos completos como lo ilegal, lo operativo, la información al cliente. Perfecto. Y la última pregunta que te tengo en esta etapa es eh, aproximadamente qué porcentaje o es relevante de asegurados, pensando en el segmento, digamos, al que apunta, se te caen por pago de primas y si digamos, esa falta de prima, probablemente tú no recuperas esos asegurados o eventualmente después rehabilitan. Hay de todo. Digamos que hay esquemas donde la prima va financiada por la microfinanciera, entonces las caídas están más mitigadas en ese sentido, em, pero uno podría decir que a lo largo de la vida de cualquier cartera, uno puede estar teniendo niveles de caída entre del 2,5 hasta el 4% mensual, así que lo que uno va muy de la mano es con la estrategia del aliado, en nuestro caso eh, porque cuando entendemos cuál es el mecanismo de llegada de ese cliente, para poner un ejemplo, con determinada entidad microfinanciera, entendimos que hay un relacionamiento muy fuerte del asesor de la microfinanciera con el cliente final. Y eso no solo abarca el momento de la venta, sino el momento de la cartera. De la cartera no solo del seguro, sino la cartera del crédito. Entonces es como cómo prevenir en el ciclo de experiencia del cliente con el crédito y evidentemente con el seguro, cómo utilizar esos mecanismos y cuál es el punto de contacto más fuerte para el cliente para hacerlo. Evidentemente hay mecanismos telefónicos y hay envíos de texto de SMS, pero en cada caso uno va a encontrar cuál es el punto de contacto ideal para ese cliente hacer esa gestión de recuperación. Y el resultado de la recuperación muchas veces se ve en el momento del retanqueo del crédito, porque estas personas pues tienen unos cupos, ya vimos el cupo, el valor asegurado tiene que ver un poco con el cupo de crédito,
Así que ese cupo de crédito lo usan permanentemente. Cuando lo agotan, lo vuelven a pedir. Ese momento de retanqueo es importante para recuperar esas caídas que se pueden ir presentando a lo largo de la vida de la póliza. Oye, Raúl, Perfecto, yo, Raúl. perdona, voy a meter la cuchara un segundito porque está súper interesante y tenemos muchas preguntas. Lamentablemente estamos con el horario súper al justo, así que pasemos, yo creo que rápidamente a la Iba, presentación, porque iba con eso. Pablo, un segundo. Mira, muchas de las preguntas que están haciendo tienen que ver con reaseguro, con riesgo, y con otros tipos de coberturas que no sean no agro, ¿no es cierto?, que se van a resolver con la presentación ahora de Álvaro. Así que eso. Siempre nos quedamos cortos con el Perfecto. tema. Pasa eso. Bueno, gracias. Muchas gracias, Raúl. Álvaro, bienvenido. Álvaro Silva es abogado de la Universidad Diego Portales, es Master of Science in Insurance and Risk Management en CASS Business School City en la University of London. Adicionalmente cuenta con diplomados en Derecho de Seguros, en Responsabilidad Civil, en la Pontificia Universidad Católica y en la Universidad de los Andes, respectivamente. Lleva más de 8 años en el rubro de seguros generales, ocupando distintos cargos tanto en THB Retail como en Reaseguros, como bien mencionaba Andrea, y adicionalmente realizó una pasantía en Amwins en Londres con el equipo de líneas financieras. Como broker de reaseguro, él tiene las responsabilidades, las líneas de especialidad, como microseguros, seguros paramétricos, líneas financieras, entre otros. Muy bienvenido, Álvaro. Adelante, por favor, con tu presentación. Hola Pablo y hola a todos, muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, primero que todo, agradecer la oportunidad y la invitación a este panel. Se enmarca y se relaciona con la política corporativa que nos impusimos hace 4 años en ser uno de los líderes como broker de reaseguro en los seguros paramétricos. Para explicar de buena forma cuáles son los temas a tratar durante esta presentación, necesito detenerme 15 segundos en explicar qué hacemos nosotros y quiénes somos. Nosotros somos una oficina de reaseguros, que somos un intermediario entre las compañías de seguros locales y el mundo. Cuando decimos el mundo, son los distintos reaseguradores eh, que existen, que están distribuidos a lo largo del planeta. Entonces, nuestra labor es explorar el mercado reasegurador mundial y traer soluciones al mercado local. O sea, a traer soluciones que por un lado sean de innovación y por otro que sirvan para complementar las capacidades del mercado local. Entonces, en ese contexto, los temas que vamos a tratar durante esta presentación van a ser nociones generales de los seguros paramétricos, que ya nos vamos a dar cuenta que muchas de ellas ya fueron tratadas tanto por Raúl y por Carlos. La segunda es la situación actual del mercado paramétrico a nivel mundial y a nivel chileno. La tercera son los ejemplos prácticos que hemos ido desarrollando en estos últimos 4 años. Son soluciones que ya hemos cotizado a empresas chilenas, a clientes nuestros. Y la cuarta son los desafíos legales que establece la nueva normativa que ya se publicó y que estamos a la espera de las normas de carácter general de la CMF. Entonces, ya entrando de lleno, no me quiero detener mucho acá en los seguros paramétricos porque entiendo ya de las exposiciones de Carlos y Raúl que ya eh, está todo más o menos, ya todos más o menos entendemos de qué se trata. Lo que sí es que me quiero detener en que los seguros paramétricos no vienen a quitarle el trono a los seguros tradicionales que hoy en día existen en nuestro país y en el mundo, sino que vienen a complementarlo, ¿ya? Siempre vamos a jugar un papel de complemento entre los seguros paramétricos y los seguros tradicionales. Los seguros paramétricos nos entregan una solución innovadora y complementaria. Cuando decimos innovadora, tenemos que considerar que los seguros paramétricos a lo largo de su historia partieron en un nicho de comercio que estaban enfocados a los instrumentos de deuda de los bonos catastróficos, y el desarrollo tecnológico y el desarrollo de los años nos ha permitido llevar las soluciones de los seguros paramétricos desde bonos catastróficos hasta soluciones particulares e individuales a las personas naturales, que son los microseguros que ya bien trató Raúl y Carlos. Y en esta vasta gama de soluciones,
vamos a ir hablando en esta presentación de las distintas soluciones que los seguros paramétricos le pueden entregar a los clientes. Y además, como comentábamos, es complementaria porque son soluciones eficientes y específicas, ¿ya? Hay ciertos riesgos que el seguro tradicional nunca los va a considerar, como por ejemplo, y el más importante en este último tiempo a causa de la pandemia, el perjuicio por paralización sin daño material. Vimos en innumerables casos donde restaurantes o donde hoteles no podían operar sus pólizas tradicionales porque no sufrieron un daño físico y por ende no podían activar su perjuicio por paralización. Bueno, el seguro paramétrico te entrega una herramienta complementaria al seguro tradicional para cubrir estos tipos de riesgos que son inasegurables desde el punto de vista tradicional y el que todos conocemos. La gran importancia y la diferencia de los seguros paramétricos con los seguros tradicionales es que yo no necesito un daño, una pérdida real en mi patrimonio, o sea, en mi bien físico, para poder yo ejecutar y activar el seguro paramétrico. Y ahí tenemos la gran dicotomía con la legislación chilena, el artículo 545 del Código de Comercio, que nos dice que los seguros siempre tienen que ser de carácter indemnizatorio. Entonces ahí ya levanto esta bandera que la vamos a tratar al final de la presentación, es chuta. Si la legislación chilena es tan clara, ¿cómo podemos nosotros hoy en día comercializar y vernos beneficiados de un seguro paramétrico? Y respecto al riesgo base, que ya se trató largamente en las dos exposiciones anteriores, solo complementar una de las preguntas que hicieron. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, ¿cuál es la mejor forma de eliminar o reducir el riesgo base? Es a través de las escalas de indemnización. Vamos a ver que los seguros paramétricos no son seguros binarios, o sea, no es que me pagan todo o no me pagan nada, sino que a medida que el índice se va desarrollando, me van entregando un porcentaje de indemnización. Entonces yo con estas escaleras de indemnización extiendo y abarco de mucho mejor forma para el asegurado las posibles indemnizaciones. Y no es que yo me la juego todo o nada por un seguro paramétrico, sino que me van dando porcentajes de indemnización conforme a la intensidad del parámetro. Y eso es súper importante porque el seguro paramétrico, al igual que el seguro tradicional, tiene un elemento de que el asegurado siempre lo utiliza cuando sufre un evento, un daño. Entonces siempre estamos expuestos al riesgo reputacional, que es muy normal en esta industria, donde siempre nos vemos expuestos a que, sabéis que el seguro nunca me paga, cuando lo necesito no está ahí. Bueno, ¿cómo disminuimos este riesgo base y este riesgo reputacional? Es a través de las indemnizaciones a través de escala. ¿Cuáles son los grandes beneficios del seguro paramétrico? Bueno, ya lo hablamos, que es fácil, que no tiene cláusulas específicas, es transparente, porque el que va a determinar la activación del índice es un tercer objetivo, que va a ser una fuente de información elegida entre el asegurado y el asegurador. Me asegura el cash flow, o sea, el flujo de caja al momento de un siniestro, porque no tienen proceso de liquidación, la regla general, y que me indemnizan, o sea, yo recibo el monto indemnizado dentro de un plazo muy corto desde que se produce el evento a que yo recibo la plata en mi cuenta corriente. Un punto clave ahora donde la inflación está muy alta y tenemos variaciones de moneda, no existe infraseguro en los seguros paramétricos porque lo que yo compro es un límite indemnizable. Yo no aseguro mi universalidad de mis bienes físicos. Yo solo compro un límite, por ejemplo, $1.000.000, independientemente de cuánto es mi exposición. Yo voy, compro un límite y sobre ese límite se me va a tarificar mi seguro paramétrico. Y la otra es la discriminación del riesgo. En los seguros tradicionales yo estoy obligado a asegurar toda mi universalidad. Por ejemplo, yo tengo 5 fábricas, yo tengo que asegurar mis 5 ubicaciones. En los seguros paramétricos no. Yo elijo como asegurado lo que quiero asegurar. Yo elijo cómo es la administración de mi riesgo y qué riesgo yo voy a tercerizar. Por ende, por eso siempre hablamos que los seguros paramétricos es una solución mucho más eficaz y más específica para cada caso. ¿Cómo el mundo del seguro utiliza los seguros paramétricos? Tenemos tres grandes opciones de forma de estructura. La primera es que yo puedo elegir un riesgo, que generalmente son riesgos catastróficos o riesgos naturales, como hemos visto en las presentaciones anteriores. Yo elijo este riesgo y lo saco de mi programa tradicional y tomo un seguro paramétrico para todo el riesgo, por ejemplo, de terremoto, ¿ya? La segunda forma es que yo
mi seguro tradicional me entrega un deducible para el riesgo de terremoto muy alto, generalmente el 2% del monto asegurado. Entonces digo, sabéis que en un terremoto yo sigo muy expuesto, entonces lo que hago yo es que complemento mi seguro tradicional con un seguro paramétrico que va a cubrir solo mi deducible, ¿ya? Y la tercera forma es que yo compro un exceso de mi seguro tradicional para el sublímite específico del riesgo en cuestión. Por ejemplo, yo tengo un programa con una cobertura de terremoto con un límite de 100, yo voy y compro un exceso de esos 100 en el mundo paramétrico. O sea, acá tenemos dos herramientas que nos permiten complementar los seguros tradicionales con los seguros paramétricos, y una tercera donde yo saco el riesgo completo y lo parametrizo. ¿Cuál es la situación actual del seguro paramétrico? Lo importante y clave para partir es que ¿qué riesgos yo puedo parametrizar? Yo puedo parametrizar todo riesgo el cual existe información histórica que permita modelar el riesgo en cuestión. En el desarrollo histórico de los seguros paramétricos, la regla general es que yo voy a parametrizar los riesgos catastróficos, ¿ya? Y los riesgos climáticos. Ese es el 85 o un 90% de los riesgos que yo puedo parametrizar, lo que no significa que se puedan parametrizar otros riesgos. Adelantándome un poco, nosotros hemos parametrizado enfermedades, hemos parametrizado altura de olas. O sea, lo más importante acá es que exista una fuente de información fidedigna que le permita al mercado reasegurador poder modelar el riesgo y determinar una tarificación en cuanto a ese riesgo. Volviendo a la lámina en particular, la situación del mercado paramétrico en Chile, desde el punto de vista del marco normativo, en nuestro país existen dos grandes fuentes que regulan el contrato de seguro, que es el Código de Comercio, y la ley de seguro, que es la DFL 251. Y tenemos una nueva ley, que es la ley 21.521, que es la ley FinTech, que se publicó a comienzos de este año y que finalmente establece la existencia de los seguros paramétricos. Pero nos deja a mitad de camino porque dice, ok, los seguros paramétricos existen, pero derivamos la regulación específica a la Comisión del Mercado Financiero a través de una norma general. O sea, en la práctica, independientemente que ahora sí existen desde el punto de vista legal, no tenemos mayor conocimiento de cómo se regulan, cómo se venden, cómo se paga el siniestro, qué compañías de seguro lo pueden vender, y estamos en el proceso de elaboración y de debate en la CMF para la creación de esa norma general. ¿Cómo se venden o cómo se comercializan los seguros paramétricos hoy en día en Chile? Tenemos que diferenciar si son personas jurídicas o personas naturales. Cuando decimos personas jurídicas son empresas, ellas pueden contratar los seguros paramétricos a través de la clasificación de grandes riesgos. Y es a través de esta vía donde las pólizas que hoy en día existen en Chile se comercializan. Y las personas naturales es más complejo, y la forma en que se ha ido desarrollando en la práctica es a través de un agregador, que es una institución que agrega distintas personas que forman parte de un grupo que tiene un interés común, y ese agregador es el contratante de la póliza paramétrica, y se contrata a través de una contratación colectiva de seguros, donde se van emitiendo em, certificados de cobertura a aquel persona que lo contrata, ¿ya? Pero es súper complejo porque chocamos con este principio de que la ley nos regula que tiene que ser de carácter indemnizatorio y no y que tengo que sufrir un daño material para poder activar el seguro. Entonces siempre estamos ahí en el borde de chuta, lo estaremos haciendo bien o haciendo mal. Y por eso es tan importante esta regulación y el desarrollo que va a tener los seguros paramétricos de aquí hacia el futuro. El mercado de seguros paramétricos, tenemos que partir de la base que siempre a la fecha son seguros hechos a la medida del asegurado. O sea, cuando nosotros desarrollamos un producto, la primera pregunta, y aunque el cliché de todo esto es ¿cuál es tu dolor? ¿Qué es lo que necesitas? Y desde esa base se comienza a desarrollar una solución innovadora para el cliente. O sea, primero no es que yo, si ustedes me dicen, ¿sabéis que necesito cotizar un seguro paramétrico para terremoto? Ah, ya, yo mañana voy a tener una cotización, eso es imposible, porque hay muchos elementos clave donde la comunicación con el cliente final es clave, es súper importante.
La importancia del desarrollo tecnológico, o sea, el Internet de las cosas. Gracias al Internet de las cosas tenemos un sinnúmero de aparatos que son capaces de registrar información y esa información nos permite ir ahondando y poder desarrollar nuevas líneas de seguros paramétricos. Hoy en día en Chile, por lejos, los seguros paramétricos se focalizan y están abarcados en el área forestal, dado las capacidades que existen. Como se pueden imaginar, estamos en un momento complejo del mercado, dado los incendios que tuvimos el año pasado. Estamos en proceso de renovación, así que es un mercado está dinámico y tenemos que tener mucho ojo a lo que va a pasar en el futuro. Volviendo a lo que comentamos al comienzo, no existen pólizas binarias, o sea, no es que me van a pagar todo o me van a pagar nada, sino que se hace una escala de pago, así disminuimos el riesgo base y disminuimos el riesgo reputacional. Y otro punto importante en comparación a las pólizas tradicionales es que yo puedo elegir la vigencia. No es que tiene que ser 12 meses o 18 meses. Las pólizas paramétricas, particularmente relacionadas con la agricultura, se contratan por periodos de plazo mucho menores, 3 meses o 6 meses, que es el periodo del riesgo en cuestión. Los ejemplos prácticos, que ahora es lo que en realidad para lo que nos invitaron y ahí es donde podemos dar mayor valor agregado. Siempre importante destacar que son ejemplos que hemos desarrollado nosotros en Chile, que no vamos a tocar el ejemplo típico y más desarrollado en el mundo, que son los huracanes. Acá no vamos a hablar de los huracanes porque es un riesgo que no tenemos en nuestro país hasta el momento. Y también considerar que el cambio climático ha jugado un rol esencial en el desarrollo de los seguros paramétricos a nivel mundial, especialmente en el agro, porque ya no sabemos cuándo llueve, no sabemos en qué intensidad llueve. Entonces los seguros paramétricos nos dan una herramienta de la administración del riesgo súper buena. Y como elemento general a todos los ejemplos que vamos a ver ahora, ustedes ya se van a dar cuenta que a la tercera diapositiva va a haber un patrón y un factor común, que son, hay un riesgo, hay un parámetro y hay una forma de pago. Y eso quiero que sean capaces y los quiero invitar a que lo extrapolemos a cualquier riesgo de naturaleza, a cualquier riesgo que sea moldeable, o sea, que modelable, o sea, que haya información. Y esa es la gracia del seguro paramétrico, que lo podemos llevar a cualquier riesgo en cuestión. No quiero que nos limitemos solo a los riesgos que vamos a tratar a continuación. El primer ejemplo es el ejemplo del sismo y el terremoto, que de alguna u otra forma Raúl y Carlos ya lo trataron. Hay dos formas de estructurar el seguro paramétrico terremoto y va a depender de la necesidad del cliente y este traje a medida que tenga. El primero es la caja o el círculo. Yo tengo una ubicación en Chile, por ejemplo, la región metropolitana, y yo digo, esta es mi ubicación que yo quiero transferir el riesgo que quiero asegurar paramétricamente. Entonces el reasegurador establece un círculo o una caja en el contorno de esta ubicación. Y si es que el epicentro del sismo está dentro de esta caja o este círculo, se activa el seguro. Y si yo recibo la indemnización, va a depender de cómo estructuro también este seguro. Yo puedo estructurarlo con un solo parámetro, que es que el sismo esté dentro, el epicentro esté dentro de esta caja o de este círculo, o también yo puedo complementarlo con otro tipo de parámetros, con dos triggers o un tercer trigger que puede ser la profundidad y la distancia que yo tengo desde el epicentro. Acá hay una libertad contractual absoluta, o sea, el cliente tiene la libertad de solicitar al reasegurador lo que él quiera. Esto siempre se va a traducir en prima y en capacidad disponible, ¿ya? Y ahí hay un ejemplo súper claro de esta escala de pagos que yo he venido repitiendo durante la presentación, que nos establece que menos de 7 Richter yo no va a recibir ningún tipo de indemnización. Y ahí me van dando porcentajes de indemnización conforme al cumplimiento de los parámetros. Por ejemplo, si yo tengo un mayor a 8,2 y estoy a menos de 35 kilómetros, me pagan tanto porcentaje. Entonces así uno va jugando con este riesgo base y voy ampliando la posibilidad de indemnización del cliente. La segunda forma de estructurar el sismo es a través de la intensidad, no la magnitud como en el primer caso, sino la intensidad, y esta intensidad se calcula a través de la escala modificable de Mercalli, en donde también ahí tenemos un caso súper concreto de cómo se cómo se disminuye el riesgo base, dando opciones de indemnización conforme a la intensidad que yo tenga, ¿ya?
7,4, tengo el 10%, 7,6, 30 y así hasta llegar al 100%. Desde nuestra experiencia entendemos que en Chile la mejor forma de cotizar este seguro es la opción 2, dado que la experiencia que nos entrega el terremoto del 2010 es que yo puedo tener un sismo donde el epicentro está en el Biobío, pero tengo pérdidas catastróficas hasta la región metropolitana. Entonces, si yo tengo un círculo en el Biobío, pero y afuera tengo ubicaciones en Santiago, la primera solución puede que no se adecue concretamente al riesgo que tengo yo, salvo que ponga un círculo en todo el país. Entonces, finalmente, a lo que voy yo es que por eso es tan importante el desarrollo del producto con el cliente final y conforme a las necesidades que él tiene. Otro ejemplo son los incendios forestales. Eh, Haciéndolo súper simple, se saca una foto satelital al inicio de la vigencia de las ubicaciones aseguradas y se saca una foto satelital al final de la vigencia. Se hace una comparación de los rodales que están quemados y se paga la indemnización conforme a la intensidad del fuego. El riesgo que yo estoy tercerizando es el fuego y el parámetro es la intensidad. ¿Cómo se mide esa intensidad? A través de fotos satelitales. Hay distintas fuentes satelitales, hay distintas calidades de fuentes satelitales, de fotos satelitales. Entonces yo, a mayor calidad que tenga el satélite, voy a recibir una indemnización mucho más específica. Entonces ahí es donde están las variaciones de precio conforme a las distintas ofertas. Y el seguro paramétrico de incendio forestal tiene una salvedad al resto de los seguros paramétricos porque sí tiene deducible. ¿Ya? Hemos visto que los seguros paramétricos, la regla general es que no tengan deducible. Los incendios forestales sí tienen deducible y tienen un deducible en el agregado anual. O sea, al final de la vigencia, mi deducible son 2 millones de dólares. Yo digo, me quemé 1.800.000, no te pago nada, te pago 3, ok, se descuenta el deducible. Esa es la gran salvedad del seguro paramétrico de incendio, que sí tiene deducible a diferencia del resto. Acá nos vamos al mundo del agro, donde hemos tercerizado un sinnúmero de riesgos, pero queremos dedicarnos a los cerezos. Un ejemplo concreto de los cerezos es la variación de temperatura, particularmente las heladas extemporáneas que van desde septiembre a diciembre, dado el avance y el desarrollo fenológico del fruto, dependiendo de las semanas en cuestión en que estemos, del desarrollo fenológico, es el riesgo que tiene la helada de producir daño en el fruto. Entonces, ahí lo que se parametriza es la variación de temperatura. Si tú estás en la semana, el periodo riesgoso se subdividió en 5 periodos, que finalmente son casi 2 meses. Se divide en periodos semanales y cada periodo semanal tiene una variación de temperatura específica que va a gatillar la indemnización. ¿Ya? Pues ahí se puede dar cuenta del trabajo específico que se tiene que desarrollar con el cliente. Tenemos que saber su ubicación, porque dependiendo de la ubicación es cómo la helada va a generar daño si está más cercana a la cordillera o en el valle. Cuáles son sus medidas de administración del riesgo. O sea, hay un sinnúmero de factores importantes que son claves para entregar un producto a la medida y que sea útil para el cliente final. Otro ejemplo práctico que hemos cotizado es el riesgo de granizo para el avellano europeo. El granizo, entonces, el riesgo que queremos parametrizar es el granizo. ¿Y cuáles son los parámetros? Son 2. Es el diámetro del granizo, o sea, cuánto es el diámetro del hielo que cae, y la intensidad y con la intensidad con la que golpea el fruto. Me van a preguntar, Chute, ¿cómo midimos eso? Bueno, este seguro paramétrico ha desarrollado una especie de paneles que son súper parecidos a los fotovoltaicos, donde son ellos, es la fuente de información que se instala in situ en el campo asegurado, en la ubicación asegurada, y nos va a medir conforme a la extensión del campo la intensidad del granizo. Otro ejemplo es la ayuda extemporánea para los productores de uva. ¿Se recuerdan? Hace unos 4 o 5 años hubo una ayuda en enero que produjo pérdidas súper importantes al rubro. Bueno, la ayuda extemporánea, es una póliza que se contrata de diciembre hasta marzo, generalmente, que es donde termina el periodo de la vendimia o comienza.
se parametriza el agua, los milímetros de agua caída en un periodo de tiempo determinado. Entonces ahí tenemos de nuevo, hay un doble parámetro con un riesgo. El riesgo es la lluvia y el parámetro es tanto el agua caída como el periodo. Son pólizas que se contratan de vigencia de 4 meses y todas estas pólizas en el mundo del agro tienen periodos de carencia, súper parecido a lo que ocurre en la área de salud. Yo, gracias a la tecnología, puedo saber que en una semana más se viene una lluvia súper fuerte o se viene una helada súper grave. Entonces, los periodos de carencia me exigen la contratación del seguro con un periodo de tiempo 20 o 30 días, en el cual finalmente queremos eliminar el daño moral, o sea, el riesgo moral de que una persona contrate el seguro sabiendo que un riesgo es cierto, ¿no? En todos los ejemplos que hemos dado hay distintas fuentes de información. Por ejemplo, en el terremoto, la fuente de información que se utiliza generalmente es el servicio de terremotos de Estados Unidos. Para los tsunamis, el de Japón. Para los incendios forestales es la cadena de satélites de la Unión Europea. En los servicios agrícolas o en los riesgos agrícolas o climáticos se puede ocupar Agromet o distintas fuentes de información que tanto el asegurado como el asegurador confíen en ello, en su objetividad y en la calidad de la información recabada. Respecto a la ayuda extemporánea, me quiero detener también ahora en 2 segundos en las inundaciones. Ya hemos visto que es un riesgo que antes en Chile no lo considerábamos mucho, ahora sí. Existe el seguro paramétrico para inundaciones, imagínense, una especie de foco, estos focos largos, que se instala en la pared de la casa y que cuando se cubre de agua, automáticamente genera el pago al asegurado. O sea, de esa tecnología estamos hablando y el desarrollo tecnológico que nos permite desarrollar nuevos productos. Voy medio atrasado en el tiempo y me quiero tener la última, pero solo para nombrarlo, en la energía fotovoltaica también podemos parametrizar el riesgo de nubosidad que conlleva una disminución en la energía que se genera. Y también tenemos unos seguros paramétricos hemos cotizado, que parametriza el retraso o pérdida de vuelo y la pérdida de maleta, ¿ya? O sea, ahí tenemos ejemplos donde no es nada relacionado con el agro, pero yo estoy parametrizando el retraso de vuelo. O sea, si pasa más de 6 horas, yo te pago de forma automática una indemnización a tu tarjeta de crédito. O si tu maleta se perdió por más de 48 horas o más de 4 días, yo te indemnizo automáticamente tu tarjeta de crédito. O sea, a lo que hoy, los seguros paramétricos los podemos ocupar para cualquier rubro, cualquier giro y cualquier industria. Y para terminar, son los desafíos legales. ¿Cuál es lo bueno de ya la legislación que ya aplica? Es que reconoce que no se necesita un daño para tener que indemnizar, o sea, reconoce la existencia real de los seguros paramétricos y eso hoy en día ya es ley en Chile y ya tiene aplicación. Y lo importante aquí es cuáles son los desafíos para la comisión y qué es lo que queríamos detallar finalmente y creo que la experiencia tanto de Carlos y Raúl es súper importante, es que ahora la comisión va a tener que desarrollar la norma y nos va a tener que entregar de forma clara y concreta las reglas del juego para jugar este juego de los seguros paramétricos, que como ya vimos, nos va a servir un montón para cerrar las brechas tanto de cobertura que hoy en día existen, como de la penetración de los seguros. ¿Por qué? Porque los seguros paramétricos es una herramienta súper importante para poder darle una herramienta de resiliencia a aquellas personas que hoy día son inasegurables o que no tienen la plata para pagar un seguro. Eso. Muchísimas gracias, Álvaro. Excelente tu presentación, porque Gracias. además, a lo mejor sin saberlo, pudiste contestar varias preguntas que habían aparecido durante el webinar. Estamos muy pasados de tiempo, les damos gracias a las más de 100 personas que están, pero en beneficio, digamos, de todos los que hicieron las preguntas, y como la dueña del tiempo es Andrea, le voy a dejar esta última parte a ella. La dueña del tiempo. No soy la dueña del tiempo. Yo le quiero agradecer a todos nuestros panelistas. Vicky, si los puedes poner a todos en la pantalla sería estupendo. Oye, mira,
no hay una manera de cerrar porque tenemos muchas preguntas y efectivamente estamos muy pasados del tiempo. Veo que el interés se mantiene porque la gente sigue presente con nosotros. Es verdad, Álvaro, efectivamente alcanzaste a cerrar algunos temas que son súper importantes. O sea, hoy día ya hay una norma, este tipo de seguro paga sí o sí cuando se ejecuta el parámetro y no requiere de un proceso de liquidación asociado. Ahí es donde está la importancia del desarrollo tecnológico, ¿no es cierto? Y la facilidad de acceso que da al proceso indemnizatorio, se produzca o no el daño. Carlos mencionaba al principio lo importante de la correlación, ¿no es cierto?, entre la variable que uno va a medir y el daño efectuado para que no estemos pagando o no pase a ser como una lotería, pagando por cosas que finalmente no generen daño. No es la idea. La idea de esto es facilitar mediante la tecnología y por lo tanto encontrar que esa correlación sea lo más alta, de manera que si se produce el evento y se mide ese evento y se produce el índice, efectivamente haya una indemnización inmediata pensando en que hay un daño detrás. Bueno, pero pudiendo no estarlo. Quiero hacer una pregunta, yo creo que para Carlos es la siguiente. Es muy relevante, y aquí yo, porque veo que hay mucho interés, les comento a todos que esta presentación va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube. Pueden acceder a través de nuestra página web. Y vamos a tratar de contestar a través de LinkedIn las preguntas que queden abiertas. Después les vamos a pedir a nuestros panelistas que nos apoyen con esas respuestas. Pero Felipe Valdivia, por ahí te veo con varias preguntas. Andrés Kandinsky también, Kichineski, también te veo con varias preguntas. Pero sí existen seguros paramétricos en Chile hoy día operando, independiente que no tengamos un reglamento tan específico y que se está trabajando en eso, ¿ya? Carlos, pregunta para ti. Es muy relevante el agrupador de demanda en estos casos, ¿sí? Y una de las preguntas que hacía por ahí dice, hola Carlos, ¿cómo ha sido el proceso de lograr que los clientes entiendan que el seguro les sirve y acceden en forma masiva a comprar estos productos? Regina también pregunta lo mismo, o sea, ¿con qué mecanismos de promoción llegamos a los clientes finales a través de este agrupador de demanda? Carlos o Raúl, si nos pueden ayudar con eso. ¿Cómo lo han hecho para tener esta demanda asegurada de alguna manera? Si Lo más quieres, corto que puedan. Lo más corto que puedan. brevísimo, en el caso nuestro es un reconocimiento claro de la importancia del valor agregado que le podamos formular a este agregador. ¿Por qué? Porque el seguro, nos guste o no, nos dedicamos a una industria donde el producto no es uno que despierte emociones y esa demanda no se vuelve viral. Entonces hay que dejarlo actuar, tienes que tener a alguien detrás que ayude a venderlo. El seguro normalmente no se compra. Asegurarte que sea algo de calidad y tener la paciencia para que el seguro actúe hasta que empiece a ser parte de lo que necesitamos, así como en el agro se necesitan los fertilizantes, que el seguro sea otro componente ahí, no como un costo adicional al que no se le ve el valor. Pero hay que darse un tiempo, hay que producir, hay que diseñar productos de calidad, porque es cambiar una forma de manejar el riesgo para la que hay que tener paciencia. Que esa paciencia no sea la forma de justificar pérdida interminable, ¿no? Tiene que haber un caso de negocios, pero el punto de partida es ese, no los seguros, y no importa lo bonito que lo hagamos y lo bueno que hagamos el acceso al individuo, el seguro no tiene ese poder de volverse viral. Es mi forma de verlo, pero estoy seguro que Raúl va a poder decir más, está más al frente de la Gracias, seguridad. Carlos. Una No, de pregunta acuerdo, Carlos. súper corta para ti, porque yo creo que ya la resolviste con eso. Para Carlos y para Álvaro, ¿se imaginan un seguro paramétrico que pudiese, por ejemplo, ante los eventos que acabamos de pasar en Chile, haber asegurado capital de trabajo para pymes en Chile, en el sector, no sé, Talca, o en cualquier zona geográfica, ¿no es cierto? ¿Se imaginan que eso sería factible, que podríamos implementar, lo que habría sido de valor agregado? ¿Qué cosas faltarían para llegar a tener un desarrollo como ese hoy día en Chile? Llevamos 2 eventos catastróficos de lluvia donde vemos que gubernamentalmente tratamos de apoyarnos unos a otros, digamos. Sale el gobierno haciendo... ¿Qué rol le ven al sector privado asegurador en los eventos que en Chile están pasando ahora? Un poco eso. Conozco los eventos, no sé Álvaro, si quieras tú, y trato de ver si puedo complementar entendiendo los eventos. Sí, lógico. En resumen, llovió lo que no había llovido hace mucho tiempo y 2 regiones están inundadas por completo.
Y efectivamente, o sea, uno de los seguros paramétricos con mayor desarrollo, particularmente en el Reino Unido, es súper común su contratación. Como el seguro de sismo paramétrico está muy fuerte su comercialización tanto en México como, bueno, particularmente en México, el seguro de inundaciones paramétrica está largamente desarrollado en el Reino Unido y es súper fácil su implementación y su comercialización. Entonces, respondiendo a la pregunta es sí, de todas maneras, y esa es la importancia de que cuando las personas naturales podamos comprar estos seguros, la penetración de este tipo de herramientas de resiliencia va a ser mayor y nos va a permitir como país salir mucho más rápido de estos estados de catástrofe. Gracias, Álvaro. Raúl, no sé si quieres añadir algo. Ustedes tienen experiencia en esto, hablando de seguros no agro, porque estamos muy, muy pensados en el mundo agro. Seguros no agro, capitales de trabajo para empresarios. Pues sí, digamos que lo que hemos visto nosotros es que hay que estar muy cerca de, del negocio y de la cadena productiva a la cual está expuesta una unidad de empresa. Porque es tal cual el comentario que Carlos, esto debería ser parte más del insumo. Y en determinados momentos nos hemos puesto a pensar quién debería pagar el seguro o de dónde sale ese dinero. Cuando es una compañía un poco más estructurada, como puede ser el caso de Chile, pues definitivamente es el mecanismo de cómo llego a estos clientes para que vean que hay una solución y que está a la mano de su alcance. Pero luego hay otros casos donde necesitamos ver y trabajar a lo mejor con la gran industria que está detrás de esto para ver si ellos ayudan o si es un tercero. Lo que buscamos al final es que si una persona tiene la experiencia de una vigencia con el seguro o un par de vigencias con el seguro, así sea a través de un mecanismo ayudado, pues también se genere ese hábito. Así que cada negocio tiene sus necesidades y pensando en la sostenibilidad, que es el concepto de moda y la resiliencia, cada negocio tiene a través de un impacto ambiental un tiempo de recuperación y o unos costos para ellos. Eso es lo que hay que analizar muy bien para a lo mejor ir a hacer soluciones perfiladas, no atacar un mercado muy amplio, sino de repente un tipo de negocio en específico, una industria en específico. Muchas gracias, Raúl. Voy a contestar, Andrés Kichineski está preguntándole a Álvaro dónde se pueden cotizar los seguros, ¿ya? Yo ahí, antes de darte la palabra, Álvaro, comentarles que voy a dejar vamos a dejar disponibles los contactos de todos ustedes por si quieren tener preguntas directas o si la gente asistente, digamos, quiere contactarse con ustedes. Lo han mencionado en varias oportunidades en este webinar. Esta los seguros paramétricos es una mesa de varias patas, ¿ya? Entonces está la parte de la tecnología, como produce hoy día Micro, ¿no es cierto? Está la parte del agrupador de demanda, de llegar al cliente final, ¿no es cierto? Y está la parte del seguro y del reaseguro. Eso es lo que tratamos de hacer en este webinar. Así que para todos los que están presentes, pueden contactarnos, les podemos hacer llegar los contactos de nuestros panelistas sin ningún problema. Álvaro, adelante. Gracias, Andrea. Mira, el mercado local chileno no hay ninguna compañía de seguros que tenga contrato hoy en día para poder cotizar un seguro paramétrico, entonces la única forma es a través de este mundo que está afuera, que están todos estos reaseguradores, y la vía de llegar a ellos a través de nosotros. Así que ahí te invito a contactarme, conversamos y vemos la oportunidad. Súper. Pablo, no sé si tienes alguna última pregunta de lo que estás mirando ahí en el panel que quisieras hacer en particular. Estamos realmente pasados de tiempo y con mucha audiencia, así que veo que hay harto interés. De verdad que vamos a tratar de contestar las preguntas que no hayamos contestado a través de LinkedIn, vamos a hacer algunas cápsulas ahí. Y bueno, a los que son socios los vamos a invitar a la segunda 2 mesas, ya que son más específicas de trabajo, ¿ya? Así que ahí vamos a poder tener de primera fuente estas conversaciones más duras, más profundas, de qué cosas poner o no poner, o sugerir poner, que faciliten el desarrollo de los paramétricos en Chile. Así que a todos los que están haciendo preguntas y que son parte de la asociación, vamos a estar conversando también en más detalle de esto y cómo potenciarlo. Pablo. Adelante, Andrea. No hay más. Estamos bien con las preguntas y bien abordados los temas, así que aprovecho de Bueno. agradecerle a los tres por la presentación y por la claridad.
Sí, no, se pasaron. Y la verdad que lo que programemos en tiempo siempre nos quedamos súper cortos. Así que muchas gracias por la participación, a los asistentes de todas las latitudes de América en particular que están presentes. Seguimos en contacto y esperamos poder haber puesto un grano de arena para el desarrollo de estos seguros que sabemos que nos van a ayudar a disminuir la brecha aseguradora, que es parte del objetivo. Así que gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Adiós. Buen Chao, día a chao. todos. Chao.